Resulta que esta conferencia y en este reel, esta persona nos dice que a veces los padres podemos ser como un padre huevo. ¿El padre huevo qué es? El padre es, ¿cómo es el huevo? El huevo es durito por fuera, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo aprietas, ante la más ligera presión, se rompe. Entonces, cuando un padre es así como este padre huevo, ¿qué es lo que pasa? La primera presión viene y cede ante las circunstancias. Entonces, este conferencista explicaba que los padres que son padres huevo, ellos, si los hijos le decían, papá, es que quiero irme a un lado, y el papá le decía, no, no puedes ir porque ya conversamos que te dije que no. Y el hijo empezaba a hacer berrinche, no, pero te dije que no. Y de repente el hijo le dice, no, pero es que te odio porque contigo siempre es lo mismo. Y el papá de repente dice, ok, bueno, mi amor. Y empezaba a ceder. Entonces él contaba que los padres huevos son como eso, ¿no? Que al inicio son firmes, pero a la más leve presión cedían. Entonces él decía que nosotros, o lo que aconsejaba, es que nosotros deberíamos ser como esos padres aguacates. Y yo, bueno, me gusta el aguacate. ¿Cómo es esto de los padres aguacates? El padre aguacate dice que su apariencia es suave, blanda, pero adentro es firme, que no cede ante la presión. Entonces, cuando un hijo le dice, papá, me quiero ir a un lado, y él dice, no, mi amor, ya conversamos y te dije que no. Ay, pero es que tú me... Y hace berrinche y le dice, no, mi amor, ya te dije que no. Ay, que te odio, que tú no entiendes. Lo siento, mi vida. Te dije que no y además te voy a castigar por esa palabra que me dijiste. No sé. Y cuando yo reflexionaba en esta ilustración de esto de los padres huevos, los padres aguacate, ¿sabes qué? Yo lo traía a nuestro contexto, o el Señor me guiaba, la verdad, a traerlo a nuestro contexto en como cristianos también, hacernos esa pregunta. ¿Somos tú y yo esos cristianos huevos o cristianos aguacate? Ese cristiano huevo que a la primera presión, las circunstancias se ponen difíciles y aunque estás ahí, pero de repente la presión te hace reventar y ceder ante las circunstancias. Dejar tu fe de lado, tus convicciones de lado y cedes por la presión del grupo, por la presión de las circunstancias y tal vez nos podríamos identificar con esos cristianos aguacate, no, perdón, huevo, que de repente viene y habla fuerte y bien espiritual, pero de repente cualquier presión te hace caer en desánimo. Y que cuando alguien no te dice qué bien lo estás haciendo y te da la palmadita, te desanimas. ¿Será que tú y yo tenemos que ser más bien esos cristianos aguacates? Esos cristianos que son blandos y no blandengues, sino amables, amorosos, cariñosos, pero con un espíritu firme, inamovible, con convicciones que nadie nos mueve porque yo sé en lo que creo, pero que por fuera somos amables. Y en esta semana, como tú sabes, estamos estudiando el libro de Filipenses. Me toca el día de hoy hablar de Filipenses capítulo 2 y voy a hablar desde el 12, el versículo 12 al 16. Pero te animo que en casa tú puedas tomar la escritura, escudriñarla. Recuerda que yo siempre te digo aquí, en ninguna parte de la Biblia se nos anima a leer la Biblia. No hay que leer la Biblia, dice escudriñarla. Eso quiere decir estudiarla, meditarla, quedarte ahí. Así que mientras esta semana tú, cuando estés estudiando, escudriñando Filipenses, yo quiero que tú te detengas un rato a pensar en esto, porque Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16, Pablo nos dice lo siguiente, nos dice así, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿No está ahí todavía? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Todavía no está? Perdón. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuérzate por demostrar los resultados de su salvación en nosotros.
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Y sabes qué? A veces nos cuesta. A veces nos cuesta ser nosotros esos cristianos con un espíritu fuerte, con un espíritu inamovible, pero con una apariencia amable. Pablo nos está animando aquí en esta primera parte a esforzarnos. Eso quiere decir que no es fácil. Pero Él nos dice a ti y a mí como cristianos que tenemos que esforzarnos por demostrar los frutos de nuestra salvación. Hoy, los frutos de la salvación no son tuyos y míos. Nosotros los vivimos, pero son gracias a que Él murió en la cruz y nos dio salvación. Son gracias a que Jesús murió en la cruz y nos da la salvación. Pero es nuestro llamado a esforzarnos y a dar resultados, a demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con reverencia y temor. Y mira lo que dice más adelante, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse, sin discutir. El 15, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Un cristiano que ante la presión es manso, pero inquebrantable. Un cristiano que se esfuerza por demostrar los resultados de nuestra salvación que fue pagada por precio de sangre. Un cristiano obediente a Dios, pero con profunda reverencia y temor a Dios. Y mientras yo seguía en mi semana preparando y orando al Señor, el Señor me hace encontrar una cita que me encantó, que es de un escritor francés que se llama François Mauriac. Y él es un premio Nobel que escribe. Y me encanta esta frase. Él dice, hay que tener espíritu duro y el corazón blando. Hay que tener un espíritu duro y un corazón blando. Y aquí viene la pregunta retórica, que no espero que respondas, pero que meditemos en ellos. ¿Qué clase de cristianos somos? Somos de los que se presentan con autoridad y, como te dije, hablando con una voz poderosa y bien espirituales, pero que nos rendimos rápidamente ante los murmullos, ante las críticas, ante las demandas o juicios de otras personas. O tú y yo somos esos cristianos que con humildad, que con amabilidad nos mantenemos firmes en nuestros valores. Ahora, nosotros estamos hablando de esto, o estoy hablando de este espíritu firme. ¿Qué implica tener un espíritu firme? ¿Qué significa tener un espíritu firme? ¿Qué significa tener también un corazón blando, según la cita de este señor Moria, que dice tener un espíritu duro y el corazón blando? ¿Dónde está también eso, si es que acaso está respaldado por la Biblia? Pero mira, un espíritu fuerte nos permite enfrentar los desafíos de la vida, pero con determinación, con autoridad, con valentía, con esperanza. Un espíritu fuerte nos permite andar, caminar por la vida sabiendo en el Dios que hemos creído y que Él nos va a respaldar. Un espíritu fuerte, iglesia, nos motiva a tomar decisiones que a veces tú dices, wow, ¿por qué lo hiciste? Decisiones inspiradas por la fe, porque sabes que nosotros aquí estamos comparando el espíritu fuerte y con un corazón blando. Y déjame decirte que tal vez cuando uno escucha un corazón blando, uno dice, pero, como dicen por ahí, mansos, pero no mensos. Los cristianos somos mansos, pero no mensos, por ahí se dice. Pero los cristianos tenemos que ser mansos, amables, definitivamente.
Y eso responde a ese corazón que ha sido transformado por este espíritu fuerte. Por este espíritu que es resultado de esa relación con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ese espíritu fortalecido. En la palabra de Dios se habla de corazón duro. El Antiguo Testamento nos habla de un corazón duro. Pero cuando Dios habla de un corazón duro, no está hablando de cualidades buenas. Cuando Dios habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiero citar Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19 dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Dice, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Espíritu firme, fuerte y un corazón no terco, pero sí tierno, como dice Ezequiel, tierno y receptivo. La Reina Valera dice tierno y compasivo. Ese es el corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. Un corazón que no está motivado y se va donde la gente lo llama y se va. No, no, no. Porque está liderado por un espíritu firme. La palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso. Pero el mundo nos dice, sigue tu corazón. Y téngale. Ese corazón simboliza nuestras emociones. Y cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Dios, recibimos y decidimos seguir a Jesús en verdad como nuestro Señor y Salvador, empezamos un caminar que tal vez no es fácil inicialmente. Que tal vez cuando tú decides seguir a Jesús empiezan a haber dificultades porque no puedes tal vez, porque al esforzarte a hacer lo que Dios nos manda, a dar frutos de esa salvación que hemos recibido, hay cosas que definitivamente vamos a tener que dejar. Inicialmente es difícil. Hasta que tú empiezas a caminar y sigues creciendo y ves los frutos de ese espíritu fuerte, del Espíritu de Dios en tu vida. Porque los frutos del Espíritu Santo de Dios, como yo siempre lo digo aquí, tienen mucho que ver con nuestro carácter. Amor, paz, amabilidad, bondad, dominio propio. Tienen que ver con nuestro carácter, que está esas emociones sanadas. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies del Señor porque sufrimos mucho, porque vivimos traumas, porque vivimos situaciones difíciles, porque vivíamos una vida sin Dios? Porque es difícil entender si nosotros creemos que Dios está en todos lados. ¿Por qué me pasó todo eso? Porque en verdad tal vez no estábamos viviendo una vida bajo la voluntad de Dios. Porque a veces tal vez te preguntarás, pero ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque la maldad del mundo es ausencia de Dios. ¿Pero por qué hay maldad en el mundo? Porque sabes que Dios nos dio el libre albedrío. Y es por eso que tú y yo tenemos que buscar ese corazón firme, ese corazón fuerte que no cede ante la presión. Y aunque nuestra aproximación con los demás es honestamente amable, no por fingimientos, o tal vez podríamos decir que inicialmente sí, cuando llegamos a los pies del Señor, yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, yo decía, oye, esta gente es amable, o capaz que en la casa no es así. Y tal vez sí. Pero definitivamente cuando empezamos ese proceso de transformación, lo ideal es que tu vida enfrente de los demás sea preciosa, amable, igual como lo es en privado. Eso no quiere decir, iglesia, que va a ser de un día para otro. Y es verdad, a veces nos dicen, ay, qué hipócritas que son los cristianos. Sabes que la verdad es que no somos hipócritas, sino que todavía estamos en procesos. Hay una canción que me encanta que dice Still working, still working. Él está todavía trabajando en nosotros. Y Él va a trabajar hasta donde tú se lo permitas. Él va a transformar lo que tú le dejes transformar.
Él va a crecer y va a fortalecer tu espíritu hasta donde tú le dejes. Porque sabes que la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Y dice, yo llamo a la puerta. Si alguien escucha mi voz, abre la puerta, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mira, hay una participación activa nuestra. Y aunque este versículo siempre lo hablamos para nuevos cristianos, este es un versículo que que Dios se lo da a una iglesia. Porque tenemos que seguir creciendo día a día espiritualmente. Si tú y yo un día pretendemos que ya hemos alcanzado la meta, déjame decirte que estamos equivocados. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente en la sanidad de nuestras emociones, en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso Pablo nos dice, esfuérzate por demostrar los resultados de la salvación. Porque no es tan fácil crecer en nuestra espiritualidad, en nuestra firmeza de espíritu. Porque, verdad, es difícil obedecer a Dios. Es difícil obedecer a Dios con profunda reverencia y temor. Yo a veces te digo, aquí como pastora, a mí me toca tomar las decisiones difíciles. Y tal vez decirte, por ejemplo, tienes tu niño aquí, no le dejes el iPad, no le dejes el celular, porque no le estás enseñando reverencia a Dios. Y es difícil para mí decírtelo, porque conozco el corazón de mamás, pero me acuerdo del huevo y del aguacate. Solo a veces nos cuesta obedecer a Dios con reverencia y temor. Y me encanta cómo Pablo pone ahí en este versículo, obedecer a Dios con reverencia y temor, porque es contradictorio, ¿no es cierto? ¿Cómo temor? Y déjame decirte, sí, tú y yo, para tener un espíritu fuerte, tenemos que tener temor a Dios. Escúchame, Dios no es ese señor que está arriba y está portándose mal. ¡Fue un rayo! Pero tampoco es ese abuelito que dice, a ver, mijito, llega un momento en donde Dios dice, mi amor, te amo, pero dije que no. Y por eso Dios nos dice, con temor, pero temor reverente a Dios. Ahora, lamentablemente, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Es porque a veces caminamos no en temor a Dios, sino que vivimos en temor. Vivimos en constante miedo, con temor al futuro, con temor al qué dirán, con temor al y si, con temor a situaciones. Y tomamos decisiones basadas en el temor. Nos quedamos en el temor. Y déjame una vez más decirte, el Señor me hablaba en este pasaje, mi temor no es el temor del mundo. El temor de Dios no es una emoción que nos bajonea, que nos hace sentir horrible, aunque las emociones son buenas, iglesia. Dios puso las emociones para que las vivamos todas, para que nos cuidemos, para prevenirnos, para alegrarnos, pero también para tener cuidado de nuestra vida. Pero cuando no hay un espíritu fuerte, esas emociones se salen de control. Y cuando tú y yo vivimos en temor, no podemos vivir en fe. Cuando tú y yo experimentamos un temor creciente, nuestra fe cae. Alguien dijo una fórmula: a más temor, menos fe. Y quiero que diferencies una vez más temor a Dios y el temor como un miedo. El temor en el que a veces tomamos decisiones, el temor en que a veces vivimos la vida, el temor en que a veces no tomamos decisiones para agradar a Dios porque nos preocupa lo que tal vez otro diga.
El temor que nos da incluso levantar las manos y adorar a Dios. El temor que a veces nos da levantar y decir, Señor, sí, yo te amo. El temor que incluso a veces nos da de cruzar al altar. El temor de empezar un negocio, de empezar un trabajo. Y vivimos una vida en temor y no en fe. El temor que nos da hoy estas circunstancias en este país. El temor de la raza en la que nací. El temor de que soy mujer y como mujer entiendo lo que es empezar algo y que vas a tener luchas porque eres mujer. Pero ese Dios que hace nuestro espíritu fuerte es el que nos creó a todos. Es ese Dios el que nos hace vivir en temor reverente a Él, porque el temor reverente a Él nos lanza, nos empodera. Es contradictorio, pero el temor a Dios te lanza. El temor a Dios te lleva a nuevas alturas. El temor a Dios te hace vivir una vida en poder. Así que, iglesia, si lo que dirige tu vida, tus decisiones, son tus temores o el miedo, te quiero decir que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque Dios quiere, iglesia, y escúchame, que sea la fe tu motor. Que sea nuestra fe en Cristo Jesús, el que nos dio la salvación y por la cual nosotros damos frutos de su salvación en obediencia, de manera reverente y en temor, es Él. Él nos da la firmeza de espíritu. Y esa firmeza de espíritu se alcanza a través del temor a Dios, no por vivir con miedos. Alguien cuenta una historia de que había un hombre que estaba en el desierto caminando por 3 días, tal vez un poco menos, porque 3 ya se habría muerto sin agua. Pero estaba caminando en el desierto con mucha sed, cuando de repente vio una bomba, una de esas bombas esa bomba que está ahí. Y dice esta historia que cuando él llegó ahí, habían 2 botes, 2 baldes como los que están ahí. En un baldecito estaba un agua un poco turbia, asoleada, con bichos, con moscas, con un poquito así, media fea. Pero él estaba con mucha sed y él quería beberse esa agua. Pero en ese botecito había un letrero que decía, pon esta agua para que la bomba funcione. Y él frente a esa bomba decía, ¿y si tiro el agua y no hay más agua? Y empezó a llenarse de temor. ¿Y si es que no es verdad lo que dice el letrero? ¿Y si tiro el agua y me quedo sin nada? Pero la historia dice que él decidió hacerlo. Y tiró ese botecito de agua sobre la bomba. Y esos fierros que estaban todos duros empezaron a moverse por el agua. Y empezó él a bombear y a bombear. Y de repente empezó a caer agua fresca, limpia y cristalina. La historia dice que cuando él se sació y salió de ahí, tomó el letrero que decía, pon el agua sobre la bomba para que puedas recibir agua. Y abajo le puso postdata, nota. Es verdad. El miedo nos paraliza, iglesia. El miedo no te permite cumplir el plan por el cual Dios te creó. El miedo retiene. Yo hablo con jóvenes y me dicen, es que me da miedo. Joven y jovencita, con el miedo, lo único que estás haciendo es detener la bendición de lo que Dios quiere para ti. Hace algún tiempo fui a una conferencia con mi hijo y era una conferencia para jóvenes en cuanto a sus decisiones de jóvenes. Y una de las cosas en común que decían los jóvenes, ¿qué hubieras hecho tú cuando recién empezaste tu carrera universitaria? Ellos decían, habría hablado. Habría vencido el temor.
Porque sí, es verdad, nos da temor. Nos da temor derramar el agua y si es mentira y si no funciona y si emprendo y si hago y si dejo. Y la palabra de Dios nos muestra una historia que quiero seguir compartiéndotela. De una mujer en la Biblia que estaba en un tiempo de sequía. El Señor, Dios, envía al profeta Elías a visitar a esta mujer. Esta mujer era una viuda de la ciudad de Sarepta, una ciudad que quedaba junto a Israel. Pero el Señor le dice a Elías, ve a la aldea y encuentra a esta mujer, ella te va a alimentar. Pero lo que no sabía Elías es que cuando llegó ahí, esa mujer no tenía nada, prácticamente. Y déjame decirte que el contexto era que el pueblo de Israel y sus alrededores tenían 3 años de sequía. Era una realidad en verdad difícil. Y cuando el profeta Elías llega ahí, le dice a la mujer, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso y me des de beber. Y también te pido que me traigas un bocado de pan en tu mano. Eso le dice el profeta a esta mujer. El Señor lo manda y él viene y le dice a esta mujer esto. Pero ¿sabe lo que la mujer le responde en el versículo de 12 de Romanos capítulo 17? Ella le responde, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Le juro por el Señor su Dios, no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Ella estaba a punto de preparar su última comida. No tenía otro plan. No tenía otra perspectiva. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado historias de personas que vivían en la indigencia, que vivían como mendigos y que al morir fueron al lugar donde vivían y encontraron mucho dinero? Pero por el miedo a que tal vez mañana no me vaya a alcanzar, vivieron todo el día en indigencia. Pero a veces nosotros también, una vez más, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a veces vivimos mendigando y en la indigencia. Cuando Dios quiere que tú y yo vivamos en la abundancia. Dios quiere que vivamos en la abundancia. Y te digo, siempre digo esto, esta iglesia no habla de la prosperidad, pero definitivamente que cuando Dios llega a nuestra vida, la transforma, la cambia en todo sentido. Y esta mujer, la viuda de Sarepta, ella se había visualizado ya. Era real, tenía un poco de harina y un poco de aceite. Ella iba a morir con su hijo. Y el profeta Elías le dice, no tengas miedo. El versículo 13 de Primera de Reyes 17 le dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, mira lo que dice aquí. Primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y cuando yo recién leí este pasaje, yo dije, qué inconsciente ese profeta. ¿Cómo se le ocurre si esa pobre mujer, viuda, ya se va a morir y le dice, ¿cómo estás diciendo? Porque ¿qué es lo que estaba diciendo ella? Voy a traer leña para preparar la última comida y morir como con mi hijo. Y mira lo que le dice él. Ok, anda, muérete ya, pero antes, tráeme agüita y tráeme un pancito. O sea, podemos leer eso y pensar que, oye, este es como esos pastores que se quieren ganar la plata nomás de la gente. Él le dice,
Primero me preparas a mí mi pancito. Y de lo que te sobre, haces el resto. ¡Wow! El profeta le dijo, no tengas miedo. Porque la fe va en contra del miedo. ¿Y sabes qué? El problema es que a veces nosotros nos enfocamos solo en el miedo y en lo que no tenemos. Pero no nos enfocamos en el Dios que tenemos y lo que ya nos ha dado. Y que ha provisto otras veces y lo va a seguir haciendo. Porque su palabra dice que no hay justo. Dice, joven fui y envejecí y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto a justo desamparado, ni de su descendencia que mendiga pan. ¿Sabes por qué? Y tú y yo a veces no crece nuestro espíritu, porque andamos blandengues de espíritu. Sí, por el miedo. Pero ¿sabes de qué se alimenta el miedo? El miedo se alimenta de las cosas que no han pasado, pero que ya nos pasamos los rollos en la cabeza. Ella todavía no se había muerto, pero ya estaba imaginando recogiendo la leña para preparar la comida y ya estar con su hijo, los dos muertos. ¿Cuántos de nosotros de repente te duele aquí y te acuerdas del primo que se murió igualito? Pero todavía no te ha pasado nada. ¿Cuántos de nosotros de repente hay una situación y dices, ay, me duele aquí, pero no voy al médico porque prefiero morirme sin saber? Por favor, vaya al médico. Varones, perdón. Vaya al médico. Porque el punto no es ir al médico, el punto es que el miedo se alimenta de las películas que nos pasamos aquí y nos consumen y no podemos ni dormir y vamos a descansar y ni siquiera podemos dormir porque estamos con nuestra mente creándonos películas de cosas que no han pasado. Eso es lo que estaba haciendo la viuda de Sarepta. Ella se había enfocado en eso. Pero Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante. Y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocíname un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y me encanta ahora que entiendo que a veces para que tú y yo venzamos el temor, Dios nos va a pedir que lo pongamos en primer lugar a Él. Eso era lo que el inconsciente de Elías le estaba pidiendo. Pon a Dios en primer lugar. No a tu necesidad, no a tu problema, porque sabes que cuando estamos con problemas, en lugar de pensar en Dios y adorar a Dios, lo cual yo sé que es difícil, ponemos al problema y pensamos en el problema y estamos en el problema y nos pasamos rollo. Y si pasa esto, y si pasa lo de acá, y si hay algún problema con alguna persona, ya te imaginas cómo le vas a responder. Y si me dice, y ya te peleaste en la cabeza. Y el miedo se sigue alimentando. Y si el miedo sube, tu fe baja. Y no tenemos un espíritu fortalecido. Y no podemos dar frutos de obediencia a Dios por su salvación. Y no podemos vivir una vida en reverencia y en temor solo a Él. Porque a veces hay decisiones que Dios nos pide para ponerlo en primer lugar a Él. Y tú dices, no, pero es que si yo lo dejo, ¿cómo voy a vivir? Porque a veces la soledad es mala consejera. Y aunque decimos más vale estar solo que mal acompañado, a veces estamos mal acompañados por no estar solos. Cuando Dios te ha dicho no, quita eso. No señale a nadie, deja eso. Ponme primero a mí. La viuda de Sarepta estaba enfocándose en su necesidad. Y yo no te digo a ti que no vamos a pensar en nuestra necesidad, pero que eso no le quite lugar a Dios. Porque a veces, cuando tú y yo vivimos en miedo, tomamos malas decisiones inspiradas por el miedo. Tomamos malas decisiones inspiradas por el miedo. Tal vez estamos con personas no adecuadas por estar en el miedo.
en el momento inadecuado por estar en el miedo. Dios quería que este sea el tiempo de que esa mujer fortaleciera su espíritu. El profeta le estaba pidiendo a esta mujer que tomara su aceite, tomara su harina y que le diera un pedazo de pan a él primero. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy? Que le des a él primero. Porque tal vez nos parece injusto, nos parece inadecuado, inapropiado, Señor, pero no es justo si es una viuda. Dámelo a mí primero, dice el Señor. Dámelo a mí primero. Y tengo que decirte que la primera lectura rápida, yo digo, Señor, explícame, ¿por qué Elías hace eso? ¿Por qué Elías le exige a esa pobre mujer que lleva años en una sequía, empezando porque ya era viuda? Las viudas en ese tiempo no podían ni siquiera trabajar. Ella tenía, o sea, la situación era fea. Pero Elías le dice, pon a Dios primero. Y me encanta ver cómo ella le dice, mira, ni siquiera es mi Dios, tu Dios. Le dice, tú Señor, te juro por tu Señor, le dice a Elías, que no tengo nada. Pero viene Elías y le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Sigue adelante. Ponme a mí en primer lugar. Porque tal vez él sabía que si él no la hacía salir de esa situación, ella iba a quedarse ahí. Sí, se iba a morir. Pero porque ella estaba en esa situación, no podía ver una solución. ¿Cuántos de nosotros, a veces enfocados en el problema, no vemos la solución? Y lógicamente no podemos poner a Dios en primer lugar. Por eso Dios quiere que tú y yo tengamos temor reverente a Él. No vivamos en temor. No vivamos temiendo qué va a pasar, qué sucederá. Vive en el temor a Dios que nos lleva a obedecer a Dios, aunque las cosas parezcan que no van a funcionar. Pero cuando tú y yo decidimos agradar a Dios, Dios obra, Dios obra. Dios obra en tu vida y a veces quita o a veces pone lo que era necesario porque tú soltaste y pusiste a Él en primer lugar. ¿Cómo quieres que Dios te dé algo si tal vez tus manos están ocupadas con algo que no te permite recibir la bendición de Dios? El Señor estaba tratando de sacarla de ese abismo, de hacerla despertar, de mirar al frente, de tal vez incluso pensar, ¿por qué me está pidiendo eso a mí? Y nosotros, ¿sabes qué? Nosotros también lo hacemos, iglesia. También lo hacemos cuando, Señor, es que yo estoy cansado, es que trabajo tantas horas, Señor. Así que si es que sobra, te doy el tiempo. Pero el Señor te dice, no, dame tu tiempo primero a mí. Hay una historia que dice que había una mamá que tiene 2 monedas de 25 centavos y le da a su niñito el domingo y le dice, mira mi amor, estos 25 centavos son para que dé el diezmo en la escuela dominical. Y estos otros 25 centavos son para que los gastes, mi amor, ahí. Okay. Y el niño estaba jugando con la moneda, cuando de repente la moneda se le cae en un lugar y no la puede coger y dice, oh, Dios, se perdió tu moneda. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Lo siento, Dios no alcanzó para ti este mes. Lo siento, Dios, estoy cansada. Lo siento, Dios, pero la serie de Netflix viene el capítulo decisivo. Lo siento, Dios, pero estoy cansado y hoy me merezco descanso. Y nos olvidamos de poner en primer lugar a Dios. La situación de la viuda de Sarepta no era justa. Como tal vez a veces tu situación y la mía no son justas. Yo no me quiero poner, no nos queremos poner como ejemplo, la verdad, aquí, más bien. Pero yo recuerdo mucho cuando mi esposo recién estaba trabajando en construcción, que el pobre a veces no podía ni cerrar las manos. Pero él llegaba, se bañaba y aquí estaba en la iglesia. Yo decía, wow.
Yo le decía, mi amor, tú tienes excusa para quedarte en la casa, yo voy sola. No. Pero sabes que tú y yo tenemos que seguir creciendo en esa espiritualidad firme. Y como te digo, y regreso a repetírtelo, y soy redundante en esto, no era justa la situación, pero la viuda puso, después de todo, en primer lugar a Dios y vio la bendición. El versículo 14 dice, pues el Señor, dice Elías a la viuda, pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y me encanta porque al inicio ella le dice, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Y me encanta cómo Elías le dice, pues el Señor, Dios de Israel. Y ese Israel simboliza a todo el que cree en él. Mira, esa palabra que Elías le da a la viuda, que no era judía, era una viuda de Sarepta, es más, no sabemos su nombre, nada, era de una ciudad cercana a Jerusalén. El Señor le dice, ¿sabes qué? Para ti también hay, porque has creído. Me encanta cuando ella le dice, el Señor su Dios. Me encanta cuando Él le dice, el Señor Dios de Israel. Y no te faltará nada hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Y es verdad, iglesia, a veces no tenemos energía, pero ponemos a Dios en primer lugar. Es verdad, iglesia, que a veces en verdad también nos cuesta, ay Señor, a las 6 de la mañana o a la hora que tú digas, ok, yo trabajo a esta hora, Señor, voy al día de hoy a ponerte en primer lugar a ti, y te levantas en la mañana y dices, Señor, hoy empiezo mi día, y me estiro y digo, ven Espíritu Santo, y empiezo mi día. Yo sé que a veces nos falta la fuerza, yo sé que a veces queremos dormir un poquito más, pero ¿qué es para ti el darle el primer lugar a Dios? El primer lugar a Dios en tu día a día. No lo que sobre. Elías no le dijo, oye, dame las sobritas. Le dijo, dame primero a mí. Y Elías, recuerda, representaba a la presencia misma de Dios en ese tiempo. Sí, es verdad, a veces estamos cansados, trabajamos muchas horas, tenemos problemas con el tiempo, estamos haciendo esto, llevamos a los niños acá, y si me queda tiempo, los llevaré a la iglesia, los llevaré a la escuela dominical, haré unas cosas para Dios, pero ¿sabes qué? Dios nos pide una vida consagrada a Él. No, es que esos son los líderes, no. Dios nos pide una vida consagrada a Él. Cuando a veces es difícil, cuando tú y yo estamos con sed, como decía, frente a la bomba y no sabemos si tirar el agua o no. Pero tal vez Dios te está diciendo, tira el agua y bombea. Tal vez Dios te está diciendo, da ese paso de fe. Tal vez Dios te está diciendo, ponme a mí en primer lugar. Tal vez Dios te está diciendo, hija, hijo, deja el temor. Que el temor no sea tu Dios. Porque sabes que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos dio a su Espíritu Santo. Yo no sé la situación que tú estés pasando en esta mañana. Yo oro porque sea el Espíritu Santo de Dios revelándote qué tienes que hacer o dejar de hacer para poner a Dios en primer lugar. Y quiero terminar leyendo Filipenses 2, que fue con el que empecé y te he repetido. Del 12 al 16 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan, dice el 14, hagan todo sin quejarse
Hagan todo sin quejarse y sin discutir. El 15, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y aférrense a la palabra de vida. Iglesia, más allá de la provisión, esta viuda experimentó un encuentro poderoso con Dios. Así que yo oro en esta mañana, iglesia, que tú y yo podamos tener ese encuentro poderoso con Dios.